Bienvenidos a Conexionistas, una emisión más de nuestra serie de cultura política. Seguimos explorando el tema de Yasmín Esquivel, el tema pues el plagio y todo lo que se ha dado alrededor, que hay muchísima tela donde cortar. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, bueno, pues nos quedamos calentitos, ¿no? En esta Mucho. conversación que teníamos con Alejandro, porque apenas tuvimos tiempo para explorar una primer posibilidad, que era esta posibilidad que hablaba de la cercanía de la ministra con el poder, y en este caso con el poder que viene desde Palacio Nacional. Pero ahora, Alejandro, en una emisión pasada, en nuestra última emisión al respecto, cerraste de manera muy interesante y quisiéramos explorar más esa otra posibilidad, que es este escenario de entender qué señales, ¿no?, nos van a decir o nos van a ayudar a interpretar que este evento, independientemente de quién lo haya iniciado, se está utilizando para intervenir la vida universitaria, para debilitar la vida universitaria, intervenir inclusive en el proceso de sucesión del rector, y entonces que este evento se convierta en el pretexto necesario o suficiente, déjame decirlo mejor así, para que desde Palacio Nacional o desde cualquier otro lugar, ¿no?, se intervenga en la toma de decisiones de la propia universidad. Gracias, Alejandro, y ahora sí que todo el micrófono. Armando, Edgar, muy buenas tardes de nuevo. Gracias a ambos por la invitación. A ver, eh, efectivamente, hay quien dice con esto se le da al presidente López Obrador el pretexto para intervenir en el proceso de sucesión de la universidad, para apoderarse y refundar a la UNAM a imagen y semejanza de la 4T o de las universidades Benito Juárez, lo que ustedes prefieran. Qué A ver, horror. a ver, ¿qué pasa aquí? Yo terminé diciéndoles, pues, la serie de ataques a la universidad, lo que están provocando, desde lo que yo alcanzo a advertir con los universitarios con los que convivo diariamente, con los que platico, con los profesores y profesoras con los que intercambio opiniones, es un agravio. Es un agravio. A ver, desde el poder nos están atacando, nos están presentando como una universidad patito, cosa que no somos. Somos, pésele a quien le pese, la más importante institución de educación superior, de investigación científica y de divulgación de la cultura en el país. Y si me apuran tantito, en toda Latinoamérica. Pero bueno, esa es otra discusión. Si es, hay un agravio de parte de los universitarios que se sienten agredidos, no necesariamente hay un reconocimiento también, les había dicho, de que aquí hay algo mal y se tiene que corregir y se tiene que sancionar. No se pueden cerrar los ojos a la corrupción. ¿Con qué cara vamos nosotros a darles clase a los muchachos si nos volvemos cómplices de esta postura que es el que no tranza no avanza? Va contrario a la esencia de la universidad. Eh, la comunidad agraviada veo muy difícil que permita, les decía yo, eh, que se impulse un candidato cercano al gobierno o candidatos cercanos al gobierno, afines al gobierno o a la gente del gobierno para la rectoría, porque los verían como los impuestos del gobierno, como el candidato oficial, el candidato impuesto, el candidato que viene a quitarle su condición de universalidad a la UNAM y a convertirla en una escuela de cuadros de la 4T, que además esa es la impresión que existe en la comunidad, en una buena parte de la comunidad. Y hablo de lo que he compartido con gente de muchas facultades. A ver, la universidad es crítica, es discusión, es pluralidad. No somos un grupo de aplaudidores ni de este, ni del anterior, ni de ningún gobierno. No nos hamburguesamos, como dijo una vez el presidente. No, a ver, no somos eso. Fuimos críticos de Peña, y fuimos críticos de Díaz Ordaz, y fuimos críticos de Luis Echeverría. La autonomía nos da libertad de cátedra. Y ya en este sexenio tuvimos un momento, al inicio del sexenio, cuando el presidente presentó su proyecto de reforma educativa, ¿no? Proyecto educativo, bueno, presentó una reforma constitucional donde eliminó, en la que eliminó
creo que es la fracción 7 del artículo tercero constitucional, esta fracción que establece, espero que sí sea la 7, si no es la que es, me falla la memoria, el que establece la autonomía de las universidades públicas. ¿Sí? La autonomía es algo muy importante y hoy está en juego, y se le reclamó, y las universidades, no solo la UNAM, lo reclamaron y acabaron dando marcha atrás con una explicación de lo más pueril. A quien redactó la iniciativa se le olvidó poner el numeral que tenía que ver con la autonomía, pero de un plumazo habían borrado la autonomía de las universidades, eso no progresó. Pero a ver, lo refiero y lo recuerdo porque esto nos describe el clima, el ambiente que hay hacia la autonomía de las universidades. La UNAM es la más importante, pero está la UDG y la Autónoma de Nuevo León y otras universidades muy importantes del país. En la universidad se recuerda muy bien lo que le pasó al CIDE, ¿sí? Que está considerado un ataque del gobierno para acabar con una institución de educación superior de excelencia, cuyos alumnos, por cierto, apoyaron al presidente López Obrador cuando era candidato. Muchos de sus alumnos, muchos, yo diría la mayoría, y varios de sus académicos. En la universidad está presente, en las pláticas con profesoras, profesores, siempre surge el fantasma del CIDE. El CIDE es el experimento de lo que quieren hacer en la UNAM. Entonces, a ver, en estas condiciones y con estas agresiones, un candidato o una candidata demasiado cercano o cercana, candidatos a la rectoría, al gobierno, al presidente o alguna de las corcholatas, se puede volver inviable para la institución. Eso, eso es importante. ¿Por qué? Pues porque voy a tratar de hablar en términos muy coloquiales. Ya le picaron la cresta a la comunidad universitaria. Sí. Y inevitablemente, y qué bueno además, se va a defender, ¿no? Otra cosa que yo les decía, a ver, en este proceso no solo está la UNAM como responsable de que se haya una tesis plagiada, están todos aquellos y todas aquellas instituciones, empezando por la presidencia, que propusieron a Yasmín Esquivel para llegar a la Corte y que tuvieron que haber revisado sus antecedentes. El Senado de la República, pero antes, pues ella fue magistrada del Tribunal Agrario y antes fue magistrada, bueno, después fue magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Ahí también tuvieron que revisar sus antecedentes. Me queda claro que en la UNAM pues, se fue una tesis plagiada, ¿no? O dos o tres de la misma asesora. Pero también me queda claro que en esas instituciones también hubo omisión. Y bueno, la UNAM tiene que revisar un montón de tesis. Ellos no sé cuántos candidatos, pero no son más de 100, no son más de 50, tuvieron que revisar. ¿Sí? Entonces, a ver, no es la única institución que debe estar preocupada porque esto se resuelva de la mejor manera posible, ¿no? Eh, yo veo que la universidad, por supuesto, necesita un rector o una rectora que, a ver, entienda la autonomía, sepa lo que es la autonomía, sepa defender la autonomía, entiende el tamaño y el valor del prestigio de la universidad y que no se puede poner ninguna complicidad, mucho menos una amistad, ninguna relación personal o familiar por encima del prestigio de la universidad. ¿Sí? Necesita una candidata, un candidato, necesita un rector, una rectora que tenga mucha experiencia administrativa. Yo creo que la universidad necesita una reforma administrativa importante. No comparto las visiones que dicen que necesita una reforma a su forma de gobierno y que todos deben participar o muchos más deben participar en la elección del rector. Yo creo que el proceso, si se populariza el proceso de elección del rector, nos vamos a convertir en una universidad militante. Las universidades tienen que crear
élites intelectuales. No tienen que crear, no tienen que maquilar títulos universitarios. Ahí tocas un punto bien interesante, Alejandro, que me lleva a mí a este escenario. Yo lo que veo es que pensando en este escenario para poner a la UNAM en este centro, ¿no? Y cuestionarla, lo primero que tendría que ocurrir es hacer cualquier cosa que impida que la UNAM pueda separar, ¿no? Este tema y que se generalice. Entonces se trata de construir o se trataría de construir una narrativa que generalice que este evento representa, ¿no? Una serie de procedimientos que, claro, ¿no? Surgieron en las épocas neoliberales, ¿no? Y que entonces, ¿no? No solamente esta ministra, sino muchos alumnos han sido víctimas de esta inercial forma de hacer negocios que la universidad, ¿no? En esta construcción falsa en donde lo que no importa es la verdad, sino lo que importa es las creencias que voy a apalancar, porque la manera de intervenir es, se construye una creencia tal en donde la UNAM es no solamente incapaz de reconocer sus errores, por eso se me hace lo que dijiste en el programa pasado fundamental. La respuesta institucional de la UNAM tiene que ser clara, concisa, contundente, no puedes tener rodeos, tiene que ser pensada. Entonces, en esta construcción es, muy bien, el juego se llama es construir una narrativa que cuestione permanentemente esto de la UNAM, que la lleve, ¿no? A que algún candidato de repente abrace estas ideas de necesitamos hacer una reforma, necesitamos preguntarle a todos, todo el script de la 4T, ¿no? Todas estas cosas que la 4T sabe manejar muy bien, necesitamos escuchar las voces, no del pueblo, pero sí de los estudiantes. Y entonces se abre un proceso y se construye artificialmente, ¿no? Esto porque en respuesta a un estatus, ¿no? Construido otra vez desde una narrativa en donde si me preocupa a mí, entonces que la universidad deje o no vea esas señales y entonces esto se convierte en un juego de ahorita de lo que se trata es de cuestionar el prestigio no solamente de la universidad, sino de sus procesos, de Claro, pegarle a la transparencia, en aras de la honestidad valiente, ¿no? Todo se sacrifica en términos de la honestidad. La democracia se sacrifica en términos de la honestidad, ¿no? La vida de la institución se sacrifica en términos de una honestidad que hay que decirlo malentendida, además. Pero esto que dices, que tú dices que, oye, que de repente el proceso, pues ahora resulta que todos los estudiantes hay que, y bueno, pues como es la universidad más importante de México, pues que el país vote por ser rector, ¿no? ¿Por qué no? O sea, a este ver, tipo de sinsentidos, sí, sí, esta democracia a mano alzada, sí, claro. que, que es un absurdo en muchísimos casos, eh, puede de repente pretender, ya hay quien promueve y lo ha hecho durante muchos años, esta reforma al gobierno de la universidad. No necesita reformar su gobierno, necesita revisar procesos administrativos y mejorarlos, no reformar. A ver, insisto, las universidades deben crear élites intelectuales donde sea, profesionistas de excelencia que sean capaces de competir en el mercado laboral, no solo nacional, sino internacional. ¿Sí? Eh, no necesitamos regalarle un título a todo el mundo, no necesitamos devaluar los títulos, necesitamos revaluar los títulos. ¿Sí? A ver, insisto, la universidad hacia adelante, yo creo que una cosa muy importante, quien vaya a tomar las riendas de la universidad, debe ser una persona, mujer, hombre, suficientemente sagaz, astuto y preparado para tener bien claro que la universidad no debe ir a una guerra con el gobierno, ni con este ni con el que sigue. Debe ser independiente y estar separada del gobierno. Debe ser crítica hacia el gobierno, el anterior y el que sigue, y el que sigue del que sigue. Eh, pero no, a ver, no tenemos, que, no tenemos por qué jugar a la guerra con el gobierno. O sea, ese sería un error. Nosotros tenemos que hacer ciencia, difundir la cultura y preparar profesionistas. ¿Sí? Confrontar ideas, por supuesto. Educar en libertad, claro que sí. Pero no somos anti 4T y tampoco tenemos por qué ser pro 4T. Nosotros, la universidad y las universidades,
no tienen por qué militar. ¿Verdad? Creo que militar va contra, a favor o en contra, ¿eh? Va contra Claro. la esencia del pensamiento universal. Nosotros tenemos que educarnos y educar y formarnos y practicar como profesores también la tolerancia, el contraste de las ideas, el saber que el de enfrente no piensa igual que yo, pero eso no significa que no podemos y debemos trabajar juntos, que no podemos coexistir. O sea, la universidad, y a muchos no les va a gustar, ¿no? La universidad y las universidades deben ir en contra de esta lógica de la polarización. A ver, nunca vamos a pensar todos igual, ¿sí? Pero no somos enemigos. O sea, tenemos que aprender a coexistir y las universidades son un centro de difusión de la cultura democrática. O sea, por insuficiente que resulte la democracia, a ver, Edgar y yo hemos bromado muchas veces aquí, es tu presidente y es nuestro presidente. Pues sí es nuestro presidente y puede que no nos guste, pero es el que ganó las Es el elecciones que ganó. y una Sí. actitud democrática implica reconocer la victoria del vencedor y de parte del vencedor, una actitud democrática implica reconocer las diferencias y los derechos de las minorías que perdieron, no tratar de Es cierto. aplastarlas. Las universidades no deben prestarse esos juegos. Insisto, ni la UNAM ni ninguna universidad, ni pública ni privada, deberían militar. O sea, creo que eso acaba con los proyectos académicos, creo que eso es lo que construye las fábricas de grillos en la que muchas universidades públicas, no todas, subrayo, de diferentes entidades federativas, se convirtieron en los años 70 y 80. Eh, Va a caer muy mal el comentario, pero vean lo que ha ocurrido con instituciones públicas de educación superior, como las normales rurales. Ujú. Ujú. Sí, sí, muy cierto. Ahí está ya Isidro Burgos, Ayotzinapa, mejor conocida como Ayotzinapa, o ahí está Tiripetío en Michoacán, y hay otras. Son, Sí, sí, sí. eh, son escuelas que no forman a los profesores que los niños mexicanos necesitarían, y reciben presupuesto, Sí, y se gasta dinero en ellas, y no están cumpliendo con exactamente. su función. Las universidades no deben caer en eso. La universidad está ante un momento importante, delicado. Yo insisto, es un error pretender cerrar los ojos y a lo mejor no gusta y no gusta lo que yo digo dentro de la universidad, ¿no? Pero a ver, aquí hay una falta grave que involucra a una maestra y por Claro, lo menos a una alumna hoy encumbrada o exalumna, pero parece que a más de uno, eh, se tiene que sancionar, se claro. tiene que sancionar desde la universidad y esto no puede quedarse nada más en la profesora, ¿eh? O sea, eso sería un error. Claro que yo soy un convencido respetando su derecho de audiencia y su presunción de inocencia, pero a mí me parece que es claro que la profesora tiene mucha responsabilidad. Claro. Pero ahí no pueden quedar las cosas, ahí no pueden quedar las cosas. Eh, y sí hay que entender una cosa, ¿no? El prestigio de la universidad, la percepción que se tiene de la UNAM y de otras universidades, porque este país lo que necesita es más educación y mejor educación, no menos educación, no escuelas rurales disfrazadas de universidades, necesita universidades y universitarios. Eh, lo peor que se puede hacer es voltear para otro lado, tratar de barrer la basura debajo de la alfombra, eh, o generalizar como ya ocurre y tratar, como dice Edgar, de construir una narrativa que coloque a la UNAM como un elefante blanco que le cuesta mucho al país y no le dan nada. A ver, no es así, Claro. no es así. Pues ya lo has dicho, ya lo Y has dicho, ya sé. así hay que centrar las cosas, ¿no? Yo creo que es mucho es mucho lo que viene, el asunto no ha terminado, está en la Ajá. cancha de la universidad. Yo sí creo, contrario a lo que opina el abogado general, yo sí creo que la universidad tiene mecanismos
para resolver, importantísimo, no abdicar a su autonomía, no renunciar a su autonomía, resolver el asunto internamente y hacia afuera, tomar una decisión, imponer la sanción, la que se tenga que imponer, que en mi opinión sería la más alta, no es una falla menor, y no andar pateando el asunto hacia la SEP, no pretender que otros salven el prestigio de la universidad, porque eso no nos va a generar prestigio. Eso nos va, si lo pateamos hacia afuera, nos va a generar desprestigio y nos van a acusar de haber tratado de encubrir un acto de corrupción que claro que se dio entre dos universitarias. Bueno. O a lo mejor 3 o 4. Pues bien lo has dicho tú, y creo que la buena noticia aquí es que, como tú lo dijiste, ya les picaron la cresta, ¿no? Entonces, pues de ahí vamos a ver qué sigue en un tema que pues va a seguir en las candilejas durante un buen rato. Pero bueno, Edgar, muchas gracias. A ustedes. Alejandro, muchas gracias por tu participación en esta emisión. Muchas gracias, Armando. Les recuerdo mis redes sociales, @envila_fisher. Antes de que Armando... Bien dicho, bien dicho. Bien bajado ese balón. Bien bajado ese balón. Y nosotros, recuerden, nosotros somos Conexionistas MX, tanto en Twitter como en Facebook. En YouTube somos Conexionistas México. Y en Spotify nos encuentran como Conexionistas. La música es de Alejandro Saborit, ahí lo encuentran en YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso, ahí lo encuentran en Facebook y en Twitter. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.